Bien, damos gracias al Señor. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Voy a dar lectura del versículo 27 al 32. Lucas, capítulo 5, 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, salió Jesús y vino y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre Celestial, queremos que nos bendigas a través de tu palabra. Guíanos en la reflexión, en la exposición de tu palabra. Úsame con gracia, con sabiduría, guiado en el poder de tu Espíritu, para que todo lo que se diga sea palabra tuya. Padre, prepara el corazón de todos nosotros para que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sanos o enfermos, así he titulado este sermón hoy día. Este es un relato. Los evangelios, la forma escrita que tienen la mayoría, los 4 evangelios son en forma de relato, en casi su totalidad. Por lo tanto, de esa manera también tenemos que entender las enseñanzas que nos muestran cada uno de los evangelios. El llamamiento de Leví, lo más probable que tenga su Biblia usted ahí. Leví es Mateo, el mismo apóstol, uno de los 12, Mateo. Los personajes aquí, entonces, lo primero que vemos es, vemos al Señor Jesús con algunos de sus discípulos, porque según los estudios, a estas alturas tenía más o menos como 6 discípulos que había llamado, hermanos. Por ejemplo, Pedro y Andrés, pescadores también Juan y Jacobo. El otro me parece que es Felipe y Natanael, los 2. Y ahora viene Leví o Mateo. No se nos dice, pero lo más probable es que este relato ocurrió en la ciudad marítima de Capernaum, la parte norte de Israel, en Galilea, a orillas del lago de Galilea. Lo más probable es que en ese lugar había muchas personas más, y no solamente estaba Leví solo. Ya vamos a ver por qué Mateo o Leví, bueno, voy a utilizar el nombre de Mateo. ¿Por qué Mateo estaba en ese lugar? Había mucha gente, había muchísima gente, porque era una ciudad marítima, había mucho movimiento. Los cobradores de impuestos obviamente se ubicaban en lugares muy públicos para su recaudación. Y ya aclaramos, y la mayoría aquí sabe que cuando la Biblia habla de publicanos, se refiere a los que cobraban impuestos a favor del Imperio Romano. Obviamente los cobradores de impuestos, los publicanos, se quedaban, digamos así, con una muy buena tajada. Bien, esto para poner en contexto el relato. Ahora vemos que lo primero aquí que le dice el Señor cuando ve a Leví: sígueme, le dijo. Nada más aparece aquí. Nada más. Aquí tenemos el encuentro entonces tenemos el encuentro
de Jesús con Leví, un publicano, un recaudador de impuestos que se consideraba, hermano, traidor. Ellos eran traidores. Se dice que cuando un cobrador de impuestos transitaba por las calles, los que lo encontraban de frente se cambiaban para el otro lado. No querían pasar por la misma vereda, si es que había vereda en ese tiempo, no lo sé, pero se cambiaban de lado para no acercarse a un publicano, porque eran de su misma nación. Sígueme. ¿Habrá sido una invitación o un mandato? Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Cuando hace esta invitación o le hace este mandato a Leví, ¿qué habrían pensado los otros discípulos que ya lo acompañaban con él? Imagínense. ¿Qué habría pensado Pedro, por ejemplo? Pedro, su hermano, Jacobo, eran pescadores. Se dice que algunos tenían como una microempresa de pesca, por lo tanto generaban recursos. Ahí estaba Leví atento para recaudar los impuestos a favor de Roma. Así que podemos imaginarnos de qué manera habrían quedado sus ojos al ver que Jesús se fija en el cobrador de impuestos que estaba en su banco y le dice, sígueme, sígueme. Y la reacción de la gente, ¿cómo habría sido también? Porque los cobradores de impuestos eran muy conocidos. Aquí queda claro en este llamado, queda muy claro que el que llama es Dios. Y ya podemos sacar aplicaciones para el día de hoy. Dios es el que llama, y hermano, y amigo también que nos escucha y que nos va a escuchar igual, Dios sigue llamando hoy día. Dios sigue llamando hoy día. No ha cesado de ninguna manera la misericordia del Señor. Y sigue llamando a Dios a que le sigamos. Porque en el seguirle está la bendición. Está la bendición. Cuando digo bendición no me refiero solamente al aspecto, digámoslo, económico, sino a la bendición integral del ser humano. La salvación, que es lo más grande que el ser humano puede tener. Y esto proviene solamente de Dios. Hay lugar para todos los que quieran venir a Jesús. ¿Qué hizo Leví? Entonces, en el versículo 28 le vemos, Leví le siguió, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Leví había dejado todo y ya nos imaginamos, cobrador de impuestos, le iba bien económicamente, por lo cual quiere decir que dejó mucho. Quizás Pedro y su hermano, los otros discípulos, no habían dejado tanto como Leví. Pero Leví dejó todo y le siguió. No hay detalles, no hay detalles. Podemos preguntarnos, entonces, a nuestros amigos o a aquellos que no han hecho una decisión para estar en comunión con Dios permanente. ¿Cuál es el motivo para no seguir a Cristo? Y hagámonos una pregunta a nosotros. ¿Cuál es el motivo para no servir mejor a Cristo? Pueden haber algunos por ahí que nosotros esgrimimos. Pueden haber motivos justificados. No lo sé. Usted personalmente sabe, Dios, cuál es el motivo. ¿Por qué no sigue a Cristo o por qué no sirve mejor a Cristo? ¿Qué pasó después de que Leví le siguió? Ahí vemos, no encontré otra foto, ¿ah? Un cobrador de impuestos se supone que tendría una buena mesa, abundante. Ahí en la pintura o foto que vemos ahí en la pintura, se ven los platos vacíos, hay unos poquitos platos, como que, bueno, pero hagamos cuenta que están ya en el postre, en la parte final, que ya comieron bien ya, que estuvo buena la cena. Porque Leví le hace un banquete en honor a su maestro que había recién conocido. Mira qué tremendo.
Qué tremendo. El versículo 29 dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa. Un gran banquete en su casa. Leví, un publicano, recaudador de impuestos, considerado un traidor de Israel, ahora le hace un banquete al Señor en su casa. ¿Por qué? Porque le quería hablar, quería estar con él, quería conocerlo más. Y también quería que le conozcan. O sea, podríamos utilizar hoy día, ¿sabe? En lenguaje evangélico hablando, un recién convertido a Cristo ya quería dar testimonio de él. ¿Por qué? Porque invitó a otros también, a otras personas. O sea, quería compartir lo que le había pasado, su experiencia que había tenido con Jesús. No era solamente el compartir el alimento de la casa, que también fue, digámoslo así, una muy buena atención y una hospitalidad también. Es probable, no podemos saberlo, que Leví continuamente hacía banquetes en su casa porque tenía dinero para eso y que le gustaba compartir con los amigos. O sea, recién convertido, diríamos, ya dando testimonio de Jesús. Por eso invitó a sus amigos publicanos, a más publicanos, a cobradores de impuestos y a otras personas también. ¿Sabe? Yo cuando preparaba este sermón, yo jamás, y lo he compartido con algunos en forma personal, cuando he conversado, o cuando doy testimonio. Cuando me convertí al Señor muchísimo, 31 años atrás, el pastor que me atendió me dijo, hermano Luis, no deje a sus amigos, no los deje, no se aísle, no se encierre en una burbuja. Ahora que usted ha decidido seguir a Cristo. Es un buen consejo. Tomé ese consejo. Porque muchas veces nosotros nos aislamos del mundo exterior. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos dejar entonces nuestras relaciones de amistad o cercanía con las personas por el solo hecho de ser seguidores de Cristo. Pero alguien puede estar pensando de forma diferente. Puede ser, pero no nos encerremos, como dije, ¿no?, en una burbuja, sino que seamos creativos para poner puentes y así poder compartir nuestra fe en Jesús con otros. No estoy diciendo que tengamos cualquier amistad, porque tengo que complementar lo que acabo de decir. No estoy diciendo que vamos a ir a cualquier parte también. No. Debemos saber y pedir sabiduría y gracia de Dios para saber cuál es la línea que no debo cruzar como cristiano. Para eso, reitero, debemos estar llenos de la gracia del Señor, de su fortaleza, llenos, embebidos de la palabra del Señor. Pero no es bueno que cuando nosotros estamos en Cristo, llegamos a Cristo, nos aislamos de todo. No es bueno. ¿Con quién compartimos nuestra fe entonces? Y después pasa el tiempo y nuestras amistades, está bien, son los hermanos de la iglesia, está bien, pero ¿por qué no tener una amistad con una persona que no comparte nuestra fe? Se puede, sí se puede, hermano. Si nosotros, desde un primer momento también, nos declaramos como hijos de Dios, como cristianos, que hemos nacido de nuevo, y así todos nos aceptan para poder compartir, amén. Y ahí podemos compartir nuestra fe. Es la mejor forma para compartir nuestra fe, es entablar algún puente de amistad con personas.
Eso hizo Leví o Mateo. Eso hizo. Invitó a sus amigos. Hey, miren, conozcan a quien conocí hoy día y a quien ya me cambió la vida. Estaba muy buena la cena. Creemos. Estaba muy buena la cena, todo estaba bien, la conversación, nos imaginamos el discurso de nuestro Señor con todos los invitados. No está escrito aquí. Pero el Señor tenía un muy buen discurso, cautivador para los oyentes. Le escuchaban. Estaba todo bueno en la cena cuando aparece el conflicto en el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Aparecieron ellos, que los encontramos en los 4 evangelios y en forma muy reiterada aparecen los escribas y los fariseos. Y debemos decir brevemente que los escribas eran los entendidos en la ley, eran los que interpretaban la ley también. Los fariseos eran de la casta religiosa, digámoslo así, más importante. Eran los celosos de la ley, los nacionalistas. Tenían hasta poder político también, aún estando sometidos a Roma, tenían poder político también. Eran personas muy influyentes en Israel de entonces. ¿Cómo era posible que Jesús y sus discípulos compartieran con los pecadores? No lo podían entender. No lo podían entender. Para los escribas y fariseos esto no podía ser posible. No podía ser posible. ¿Por qué? Porque ellos presumían de tener, mire, ellos presumían de tener una moralidad superior al resto del pueblo. Hago un paréntesis aquí. Según los estudios, se dice que solamente el 3% de la población en ese tiempo sabía leer. Por eso eran tan importantes los escribas y los fariseos, que dominaban la ley. La ley de Dios, escrita. O sea, digámoslo, el Antiguo Testamento. Ellos tenían otros documentos que anexaban a la ley, que le hacían entender al pueblo. Pero ya vamos a ver que ellos también tergiversaban y le daban una interpretación errónea a la ley. Jesús no vino a abolir la ley, no, vino a cumplirla. El problema de los fariseos y de los escribas era que la interpretaban mal, le agregaban tradiciones diferentes al espíritu de la ley. Ellos presumían entonces de tener una moral superior al resto del pueblo. Vemos en muchos otros pasajes de la Escritura cómo surgen algunas controversias con Jesús por parte de ellos. Por ejemplo, en Marcos 7, 6, 7, dice que los fariseos le reprochan a los discípulos por qué no se lavaban las manos antes de comer, acusándolos de no guardar los mandamientos, a lo cual Jesús le respondió, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. O sea, Jesús los pone al descubierto, pues su supuesta moralidad era solo externa, pero sus corazones estaban contaminados, o sea, sus corazones estaban enfermos. Sanos son enfermos. Jesús no estaba en contra de la ley, esto reitero, sino que la interpretación que ellos hacían de la ley. Esto es muy importante. Hoy nos encontramos en medio de una sociedad que se rige por una, entre comillas, nueva moralidad, basada, ¿y en qué se basa? En una ética circunstancial del momento.
recomendada solamente por la razón, por nuestra propia razón, abandonando cada vez más la moralidad basada en los principios que se derivan de los mandamientos de Dios. Esto lo vemos hoy día. O sea, nuestra sociedad se está alejando cada vez más de los principios cristianos que por historia también llegaron a nuestra nación y en todo el mundo, especialmente el mundo occidental. Moralidad, valga decir, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Los cristianos creemos y afirmamos que la moralidad debe construirse basada en los principios cristianos. Esto lo afirmamos categóricamente, en los principios bíblicos. Y vemos con mucha pena hoy en día que la palabra de Dios se ha ido dejando de lado para construir una moralidad propia en nuestra sociedad. Debemos reconocer, sí, que muchas veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces caemos en juzgar al otro, porque de repente también creemos tener una moralidad superior a otros. La palabra de Dios en cuanto a juzgar a otros es categórica por parte del Señor. Dice primero, quita primero el tronco que tienes en tu ojo y después verás la astilla que está en el ojo de tu amigo. Es una metáfora que usa el Señor para que nosotros no juzguemos a otros. Ahí está el reproche de los escribas y fariseos. Ahí está el conflicto. No era posible que Jesús se junte con personas pecadoras. Ese era el juicio de ellos. No era posible, porque la costumbre es otra, porque ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían, pero Jesús dejó al desnudo muchas otras cosas que hacían ellos y los trató muchas veces de hipócritas, como acabamos de leer también. ¿Qué viene después de esto? La respuesta de Jesús en el versículo 31. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Mire, ahí está, tengo ahí en pantalla la versión Reina Valera que dice, respondiendo Jesús se les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Me gusta mucho, nos deja más claro también la versión Nueva Traducción Viviente o NTV, porque nos ayuda a comprender mejor la respuesta que da el Señor aquí. Dice, Jesús le contestó, la gente sana no tiene necesidad de médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Para comprender mejor la respuesta de Jesús, voy a repetir esta última parte. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. La dureza del corazón de los escribas y fariseos era tanto que se creían justos. Y cuando habla que él vino a los enfermos, no se está refiriendo en forma despreciativa o en forma peyorativa, sino que es una metáfora, mi hermana, mi hermano, es una metáfora que usa. Cuando Jesús dice que vino a los enfermos, se está refiriendo a aquellos que reconocen la necesidad de salvación, la necesidad de venir a Cristo para cambiar su vida. Pero los fariseos y los escribas no tenían ellos en sí esa necesidad de Cristo, sino que ellos se creían justos, porque
según ellos, sus mismas acciones que hacían, le hacían merecedores de todas las cosas. Y no es así la salvación, no es así el perdón de Dios. O sea, a los que se reconocen que son pecadores, a esos vino Jesús. Por ejemplo, también es como el cobrador, el otro cobrador de impuestos que entró al templo a orar, y esto también lo vemos en Lucas capítulo 18, aquel que se quedó al último atrás y que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza. Mientras el fariseo oraba: Señor, yo vengo al culto todos los domingos, doy mi diezmo, doy mis ofrendas, yo cumplo con todas mis obligaciones en el templo, por eso no necesito nada más. En cambio, la oración, y esto lo he repetido varias veces, la oración de este publicano fue pequeñita, pero con esa salió justificado. Una oración pequeña: Señor, ten misericordia de mí, o sé propicio a mí, que soy pecador. O también, como dice Mateo 5, cuando dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo al mismo tipo de personas que tienen y saben que tienen necesidad del Maestro, del Señor, de Dios. Están necesitados en el espíritu y desean cambiar internamente, sanar el corazón, sanos o enfermos. Al final, en el versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero, aunque en nuestras Biblias, los 3 evangelios donde aparece este relato, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, ahí parece una continuidad, al parecer hay una continuidad con el tema del ayuno. Si usted se fija en su Biblia, si la tiene abierta, después sigue el ayuno. Pero no se está seguro si hay una continuidad o no. En todo caso, yo quiero terminar con la frase que está en Mateo, porque ahí agrega algo más. En Mateo 9:13, Mateo le agrega al versículo 32: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto es bien importante. Aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero compasión, que haya compasión en ustedes, no que ofrezcan sacrificios. Y esto se está refiriendo a un texto en el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde el Señor manifiesta en todo contexto que prefiere que haya compasión, que haya misericordia, que haya justicia, y no que vengan al templo a ofrecer sus sacrificios y sigan haciendo injusticias afuera. La verdadera adoración, el verdadero corazón arrepentido es aquel que hace compasión hacia el otro. Eso es lo que quiere el Señor. En este tiempo, en ese tiempo, quiero decir, los despreciados de la sociedad, los más despreciados de la sociedad eran los cobradores de impuestos y los leprosos. Bueno, y también podríamos decir los discapacitados, hoy día como le llamábamos. En ese tiempo se llamaban lisiados, hoy día no se usa esa palabra. Hay personas con algún grado de discapacidad, en ese tiempo eran despreciados también. Bueno, a todos ellos vino el Señor, y con todos ellos habló también, los tocó a muchos de ellos y los sanó también. Jesús compartió con ellos y los sanó. Usando esta metáfora de los enfermos, ellos, al contrario de los que se creían justos, reconocieron que tenían una necesidad de ser sanados físicamente, muchos, pero especialmente también del corazón.
del corazón. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Necesidad de ser sanados del corazón por parte del Señor. Aprendamos la misericordia antes que llevar una religiosidad basada en nuestra propia moralidad, dictada por un duro corazón. No basta solo con pertenecer, digamos, a un grupo religioso o cumplir algunas determinadas reglas. No, hermana, no basta eso. Nuestro corazón debe seguir a Cristo porque ha sido transformado, porque ha sido sanado. Y por gratitud, escuchamos al principio, la gratitud por la fidelidad de Dios. Entonces, esto no debe ser de esta manera en cuanto a seguir a Cristo solamente por algunas reglas o por religiosidad. Estar sanado del corazón consiste en haber reconocido estar enfermo y la necesidad de que el médico de los médicos, Jesús, nos dé sanidad. Y con eso estoy concluyendo. Para sanarse del corazón es necesario reconocer primero estar enfermos y también reconocer la necesidad de que Jesús puede darnos sanidad. Hermana, hermano, amigo también que nos ve y escucha, solo Jesús puede sanar el corazón. Solo Jesús puede darnos paz. Solo Jesús puede darnos salvación. Invito a orar en esta hora. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú viniste a los necesitados, a los pobres en espíritu, a aquellos enfermos que tienen necesidad de ti, aquellos duros de corazón que se creen justos, que se creen que están sanos. Señor, te pedimos misericordia para ellos. Misericordia para ellos. Nuestro Dios, gracias por venir a sanar a los quebrantados de corazón y traer libertad a aquellos que están oprimidos de corazón. Señor, te adoramos y te alabamos. Tú eres el médico de los médicos. Eres el médico de los enfermos. Bien lo dice Lucas, escritor que escribió este evangelio, cuya profesión era médico. Por ello utiliza esta metáfora tan hermosa de que tú, el médico celestial, viniste a sanar el corazón de nosotros los mortales. Gracias, Padre. Te adoramos y te alabamos. Te exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.